esta lección vamos a ver un ejemplo del oscilador armónico aplicado a una cuestión eléctrica, a una cuestión de un circuito eléctrico. Vamos a ver, por lo tanto, que podemos aplicar, más allá de los ejemplos puramente mecánicos, esta teoría del oscilador armónico a otros sistemas físicos. Entonces, imaginemos este circuito que he dibujado aquí, que está compuesto por un condensador o capacitor de capacidad C conectado con una bobina o inductor de coeficiente de autoinducción L, de tal forma que los hemos conectado uno con el otro y vamos a suponer que previamente, en el instante inicial, teníamos el circuito abierto, es decir, el circuito estaba abierto, aquí hay un interruptor que cerraremos en el instante inicial, en t igual a 0 lo vamos a cerrar, pero antes de que eso suceda, vamos a suponer que el condensador tenía una carga en ese instante inicial, una cierta carga, vamos a llamar Q sub 0 a esa carga inicial. No estaba fluyendo corriente porque el circuito estaba abierto, por lo tanto no había ningún campo magnético almacenado en la bobina y por lo tanto toda la energía de tipo eléctrico, de tipo electrostático, estaba concentrada en el condensador. Como sabemos, para el condensador o capacitor, lo que sucede es que se almacena carga electrostática de tal forma que la tensión o voltaje que hay entre los dos extremos del condensador se relaciona con la carga que éste almacena mediante la fórmula C por V, donde V es el voltaje, vamos a llamar V el voltaje definido con esta polaridad, ¿de acuerdo?, entre este punto y este punto, y C es la capacidad del condensador. Entonces, bueno, por otro lado, en la bobina, lo que caracteriza su comportamiento es que cuando pasa por ella una cierta corriente, una cierta intensidad de corriente I, se crea un campo magnético que tiene un flujo phi. Ese flujo de campo magnético entonces es proporcional, directamente proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa la bobina. ¿De acuerdo? Y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de autoinducción de la bobina L. Entonces, inicialmente, ese flujo va a ser cero, porque inicialmente no pasa corriente, porque está abierto el circuito. Ahora bien, ¿qué sucede a partir del instante t igual a 0, en el cual cerramos el interruptor? Bueno, pues a partir de ese instante, aquí cerramos el interruptor, establecemos, por lo tanto, la conexión, el circuito se cierra y entonces la carga que está acumulada en el condensador va a comenzar a desalojar el condensador, va a comenzar a descargar el condensador mediante esta corriente que va a aparecer en este sentido, vamos a llamarla I. Y claro, como la carga entonces va a ir disminuyendo, entonces la tensión en bornas del condensador, que es también la tensión en bornas de la bobina, porque están conectados, va a ser una función del tiempo, de tal forma que va a ir disminuyendo desde el instante inicial. Va a empezar a disminuir, desde el instante inicial en adelante va a empezar a disminuir V de t, la tensión. Mientras que la corriente pues irá creciendo, porque inicialmente valía 0, pero en el momento en el que establecemos el circuito, pues empezará a fluir, por lo tanto irá creciendo inicialmente. De tal forma que tenemos un sistema dinámico que va a evolucionar y cuyas dos variables dinámicas son la tensión V de t y la intensidad de corriente I de t. Y lo que nos preguntamos es cuál es la forma matemática de esta evolución temporal para las dos variables. Bien, para estudiar la situación dinámica, entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo cambian estas relaciones que definen el comportamiento de un condensador y de una bobina cuando hay una variación temporal. Entonces, para ello vamos a tomar la derivada con respecto al tiempo, aquí, de la carga
Y esto es igual a lo que definimos como intensidad de corriente, como sabemos. Lo que pasa es que aquí, como la intensidad de corriente la he definido con la flecha en este sentido, es una intensidad de corriente de descarga del condensador, es decir, a medida que disminuye la carga del condensador, esta corriente es positiva. Entonces, vamos a poner aquí un signo menos. ¿De acuerdo? Es decir, o mejor dicho, sí, aquí un signo menos, eso es. Y por lo tanto, esto va a ser la derivada de esto, que va a ser c, que es una constante, por la derivada de v con respecto al tiempo. Es decir, vamos a escribir que la corriente I, intensidad de corriente o corriente, que llamamos también, es igual a menos c por la derivada de v con respecto al tiempo. Y para la bobina tenemos algo similar. Tenemos que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de este segundo miembro. Como L es una constante, simplemente multiplica y sería la derivada de la corriente I con respecto al tiempo. Esto, por la ley de Faraday, sabemos que es igual a la fuerza electromotriz que aparece en la bobina, que sería V, sería el voltaje, porque es el mismo voltaje que aparece en bornas del condensador. Por lo tanto, vamos a fijarnos que tenemos estas dos ecuaciones que ligan la intensidad de corriente y la tensión en el circuito. Es importante insistir en que la tensión es la misma en el condensador y en la bobina porque están conectadas de esta forma, y también la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito porque es una sola malla y por lo tanto es la misma en el condensador y en la bobina. Es decir, la corriente con la que se descarga el condensador es la misma corriente que crea un flujo magnético en la bobina. Bien, entonces, si ahora combinamos estas dos ecuaciones, por ejemplo, vamos a eliminar la intensidad de corriente entre las dos ecuaciones y quedarnos con una ecuación para la tensión solamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a derivar con respecto al tiempo esta primera ecuación y lo que tenemos es que la derivada de I con respecto al tiempo es igual a menos C por la derivada segunda de V con respecto al tiempo. Solo he derivado esta ecuación una vez más con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces puedo sustituir la derivada de I con respecto al tiempo en la segunda ecuación, en la ecuación de la bobina, y obtengo entonces, si hago esa sustitución, obtengo menos L por C por la derivada segunda de V con respecto al tiempo es igual a V. Y dejando la derivada segunda con coeficiente unidad, esto lo puedo escribir como derivada segunda de V con respecto al tiempo más 1 partido por LC por V es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que hemos llegado una vez más a la ecuación del oscilador armónico. Con lo cual sabemos que la tensión V de t tendrá un comportamiento de oscilación armónica. ¿De acuerdo? En particular, como V de t en el instante inicial vale v sub 0, una tensión, bueno, V sub 0 vamos a llamar a Q sub 0 partido por C, ¿de acuerdo? La tensión inicial que tenía el condensador que se corresponde con la carga inicial que había. Bueno, pues V de t, además sabemos que va a ser máxima en el instante inicial y a partir de ahí irá fluctuando, irá oscilando según un movimiento, un comportamiento armónico simple. Bueno, pues V de t va a ser igual a V sub 0 por el coseno de omega sub 0 t, donde omega sub 0 va a venir dado
identificando en la ecuación de comportamiento de V, que es la ecuación del oscilador armónico, sabemos que omega sub 0 va a venir dado por 1 partido por la raíz de LC. Del mismo modo que identificábamos en los ejemplos anteriores de mecánica la omega sub 0 de la oscilación como la raíz cuadrada del coeficiente que multiplicaba a este término en la ecuación, el término que no lleva la derivada segunda, cuando el término de la derivada segunda es la unidad, tiene coeficiente unidad, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este valor omega sub 0 igual a 1 partido de raíz de LC es muy importante en teoría de circuitos y es la pulsación de resonancia, esto es una palabra importante, la pulsación de resonancia de un circuito LC. Es un concepto muy importante que en teoría de circuitos y en general en la electricidad y en la teoría de redes eléctricas es de gran importancia. Bien, por su parte, la corriente entonces vendrá dada derivando simplemente esta expresión como también será una oscilación armónica, es decir, será igual a menos C por V sub 0 por omega sub 0 con el signo cambiado, es decir, aquí pasa a ser un más, y por el seno de omega sub 0 t. Es decir, puedo obtener I de t como, bueno, derivando en esta expresión, es decir, derivando la v que he obtenido en esta expresión, y obtengo la i. También podía haber llegado a una ecuación para la i, una ecuación diferencial igual que esta, si la sustitución lo hubiera hecho de la otra forma, es decir, entre estas dos ecuaciones iniciales, eliminando la tensión v entre las dos, habría llegado a una ecuación con esta misma forma, es decir, a la ecuación derivada segunda de i con respecto al tiempo más 1 partido de LC por i. Puedes hacer el ejercicio de tratar de deducir esta ecuación a partir de la ecuación 1 y la ecuación 2, que son las dos ecuaciones de partida. Sería simplemente sustituir en esta segunda ecuación, derivar con respecto al tiempo una vez y eliminar en la primera la derivada de v con respecto al tiempo. De esa forma te quedaría una ecuación como esta. Por lo tanto, vemos que efectivamente I de t también tiene un comportamiento armónico simple y vendrá dado por esta expresión. Esta será entonces la expresión para la corriente y esta será la expresión para la tensión. Aquí no he puesto una constante de fase dentro del argumento del coseno porque, bueno, como inicialmente la tensión es V sub 0 y a partir de ahí va disminuyendo y inicialmente la corriente es 0, sabemos que la corriente vendrá dada por la función seno, sin ninguna constante de fase. Y por su parte la tensión es máxima inicialmente, va disminuyendo y luego llegará a ser mínima, es decir, llegará a un valor negativo que es menos V sub 0, luego volverá a crecer hasta ser otra vez V sub 0, completando así un ciclo, y de esa forma el condensador se irá descargando, luego volviéndose a cargar, luego volviéndose a descargar, y la bobina, por su parte, cuando el condensador está en su máxima carga, tiene corriente cero y por lo tanto tiene flujo magnético cero. A partir de ahí empieza a descargarse el condensador y empieza a producirse un flujo magnético con la corriente que va pasando, que alcanza un cierto máximo, luego volverá a decrecer y así sucesivamente. Es decir, tanto la tensión V y por lo tanto la carga eléctrica en el condensador como la corriente I y por lo tanto el flujo magnético phi en la bobina tienen un comportamiento oscilante, armónico, dado por estas dos expresiones, y que lo que representan es un intercambio continuo, fluctuante de energía de energía electrostática que se convierte en energía magnética y viceversa, de forma fluctuante. Veremos que esto es un poco lo mismo que sucede en el oscilador armónico mecánico, en el cual hay una conversión fluctuante de energía cinética, con el movimiento de la partícula que oscila, en energía potencial elástica y viceversa. Bien, aquí en esta figura he representado la función I de t y la función V de t en el mismo diagrama. En el eje vertical de la izquierda está la escala de la intensidad de corriente, los valores que va tomando.
El eje horizontal es el tiempo y el eje vertical de la derecha es donde debemos encontrar los valores de voltaje para cada instante. Entonces, fíjate que efectivamente la tensión V de t tiene una dependencia con la función coseno, de tal forma que, bueno, aquí he tomado unos valores concretos que serían para la L 1 milihenrio, para la capacidad del condensador 1 microfaradio. Esto, si haces el cálculo utilizando la fórmula a la que hemos llegado, verás que sale una frecuencia de oscilación que es igual a omega sub 0 partido de 2pi igual a 5032 hercios, ¿de acuerdo? Y esto corresponde a un periodo de oscilación que es el inverso de la frecuencia, que es igual a 0,199 milisegundos. La tensión inicial que he considerado en este ejemplo es 1 voltio, ¿de acuerdo? Entonces vemos que inicialmente, este es el eje de tensiones, inicialmente estamos aquí, es decir, en el valor 1 voltio, y la tensión comienza a fluctuar a partir de ahí, siguiendo el comportamiento de la función coseno, mientras que la corriente, que es la gráfica en rojo, sigue esta otra fluctuación. Inicialmente vale 0, luego empieza a crecer, empieza luego a decrecer y va oscilando según una oscilación armónica. Vemos que los máximos y mínimos de tensión, es decir, los picos de carga del condensador, se corresponden con pasos por cero de la corriente. Y viceversa, los picos de corriente en el circuito, que son picos de flujo magnético, tanto positivo como negativo en la bobina, se corresponde en el tiempo con pasos por cero de la tensión en el condensador, tal como corresponde a la relación que hay entre la función coseno y la función seno. Entonces vemos que este ejemplo nos sirve para darnos cuenta de que el oscilador armónico es mucho más, va mucho más allá que de una utilidad solo para la mecánica, sino que realmente podemos utilizarlo para modelar muchos fenómenos físicos, como este fenómeno eléctrico, y por lo tanto es, creo, bastante pedagógico darnos cuenta de esto y estar preparado para usarlo en muchos otros casos.